Señoras y señores televidentes del canal de la Universidad de Concepción, sean bienvenidos a un nuevo programa de Conversando América Latina. Es el cuarto capítulo. En esta ocasión vamos a conversar acerca de un tema de coyuntura, pero que sin embargo tiene una larga data en el continente o en la región. Nos estamos refiriendo a la crisis que actualmente se está viviendo en Nicaragua. Para abordar ese tema y otros que dicen relación o derivados o vinculados con lo que pasa en la situación de Nicaragua, Centroamérica y el continente en general, hemos invitado al profesor Arnoldo Pacheco Silva, quien es académico del Departamento de Historia y especialista en temas de América Latina. Quiero agradecerle al profesor Pacheco que está acá. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted, profesor. Bueno, antes de entrar como de lleno al tema de Nicaragua, algo que usted ha abordado durante sus cursos, en conversaciones, en sus comentarios en la radio también, sería interesante que pudiéramos dar una mirada como de conjunto o general acerca de lo que ha sido, en algunas variables, lo que ocurre en el continente. Cuando uno trata de ver la literatura, Leslie Bethel, que es como el clásico cuando aborda América Latina, generalmente se señala que hay temas de violencia, crisis institucionales, marginalidad, pobreza, exclusión, y a eso también uno le puede sumar otras características del punto de vista político como el fuerte autoritarismo, el caudillismo, la corrupción. Son como los signos del continente. Uno podría hacer una lista, digamos, y la historia, sin pensar, por lo menos personalmente, que sea cíclica, pero que hay elementos o patrones que se van repitiendo. En base a lo que usted, ha estudiado y viene enseñando desde años, ¿cuál diría usted que son esos elementos bastante distintivos, para bien o para mal, ¿no es cierto?, del continente o de la región? Da para mucho, de verdad. Para ser preciso, América Latina, yo diría el 19 y el 20, es un ensayo, es un intento de formar un Estado. El tema de instaurar una república sin tener ninguna experiencia política semejante, a diferencia de Estados Unidos o de las colonias norteamericanas, era muy difícil el aprendizaje de una nueva cultura política. Por lo tanto, cuando logran algunos países formar ya un Estado, tener un gobierno y por consecuencia tener una estabilidad, eso es una cosa extraordinaria. Y por eso la comparación con Chile, de verdad, después de muchos años y décadas de estudio, uno dice, Chile de verdad es una experiencia distinta. Y formar un Estado significa una cuestión que cuesta entenderla, requiere de recursos, igual que una familia. Si tú no tienes recursos, no vas a poder tener estabilidad política porque no le pagas a los empleados del registro civil o de la burocracia del Estado. No le vas a pagar, no vas a tener recursos para pagarle al ejército. Por consecuencia, los recursos son de primera necesidad. Bueno, y eso significa echar a andar una economía. Y echar a andar una economía significa exportar, queramos o no, exportar. Eso es lo primero. Lo segundo, al no haber cultura política, de no entender lo que es una democracia liberal, que es un proceso de aprendizaje largo en Europa y también en Estados Unidos, no se entiende. Y uno es liberal, estoy hablando de los comienzos, ser liberal nada más que en una formalidad. Conservador es más fácil porque representa la defensa de aquellos principios o aquellas creencias de la aristocracia. Y eso está más cerca de la experiencia más que de la teoría. Entonces, por decirlo de una manera precisa de nuevo, liberales y conservadores luchan por el poder, pero no en la competencia hoy día, como es hoy día, sino a través de la fuerza de la violencia. ¿Por qué razón? Porque se instalan los conservadores en el poder y eso significa cooptar, apoderarse del poder del Estado, de toda la garantía del Estado. Es decir, yo soy conservador y puedo tener entonces un empleo y un estatus además. Si tengo algún cargo dentro del Estado, tengo un estatus, tengo ingresos seguros. Y esas, obviamente, sin ningún mérito, nada más que por ser conservador. Y eso se quiere mantener, no entregar el poder. Entonces los liberales acuden a la fuerza, acuden a la revolución para llegar al poder. Esa lucha es intermitente. Por ejemplo, Colombia. Toda la historia de Colombia no es nada más que eso. Eso sería lo segundo, es decir, la lucha civil, quién está en el poder. Tercero, está la parte de los caudillos. Los caudillos están
generalmente fuera de la norma, de la idea de constitucional, del sentido de crear una constitución, del sentido de poder establecer un gobierno. La ley está en la Constitución, el caudillo dice, no, yo soy la ley, yo soy la norma. Puedo actuar a mi arbitrio en todo el asunto y también me apodero del tesoro de la hacienda pública. Fuera de eso está el militarismo. El militarismo es que los gestores de la independencia son padres de la patria. Y por lo tanto yo me creo como en el deber, y así hay muchos discursos diciendo, yo soy general de la República. Y por ser general de la República, tengo la atribución legítima de ser presidente de la República. No porque me elijan, sino porque soy general de la República, estoy hablando siglo XIX. Entonces, esa América es un intento fallido desde el punto de vista de la democracia y en la parte de la desigualdad, por decirlo también en pocas palabras, la desigualdad es la herencia de mestizos, de negros, de esclavos, de indígenas. ¿Cómo asumes tú eso en una democracia, en una ciudadanía? Es muy difícil. Y por lo tanto, la excelencia de la dirección del Estado, de la política y de la democracia, entre comillas, son los blancos. Por ejemplo, hasta 1940 en Bolivia, los blancos eran los que tenían el control del Congreso absoluto. Ni siquiera la aristocracia en sí, sino que además de ser aristócrata, los blancos. Y por lo tanto, un mulato, un mestizo o un indio no podía tener acceso. Ahí explicas tú de alguna forma a Evo Morales y todo el tema, porque soy indígena o de origen indígena, y entonces hemos llegado al poder. Eso brevemente, no sé si puede aclarar o precisar algo más. Quisiera complementar y preguntar al mismo tiempo, porque la pregunta, ¿usted logra hacer una distinción entre la situación que se vive en Centroamérica con América del Sur o hay patrones que son muy similares? Porque da la impresión, cuando uno consulta la literatura, de que en Centroamérica ha estado desgarrada por conflictos, guerras, golpes de Estado, dinastías políticas, y que en América del Sur aquello se vería en menor grado. Eso es lo primero. Y lo segundo, usted aludió a los blancos o a estas oligarquías, ¿no es cierto? Da la sensación que las oligarquías finalmente, o desde el siglo XIX en adelante y hasta el XX, van construyendo una cierta institucionalidad que es funcional, en el fondo, al poder que ellos detentan. Y esa institucionalidad, las instituciones del Estado, llamémoslo así, o el propio Estado, termina siendo un Estado que discrimina, margina y violenta a los otros, los pobres, los negros, mulatos, etcétera, digamos. Un poco esas dos consultas o reflexiones. Da para varios programas en la primera y la segunda pregunta, pero el caso de América Central es como la cercanía con Estados Unidos. La cercanía con las grandes empresas productoras de frutos tropicales. Puede ser caña de azúcar, distinto, puede ser el plátano. Entonces, estas se deben a una debilidad, pero real, estructural, de no formar estados. De tal manera que cualquier país de Centroamérica, cualquiera, yo estoy pensando en un dictador Díaz, y que quiere, por ejemplo, la presencia del ferrocarril como forma de modernización a comienzos del siglo XX. Lo que hacen todos los países, incluso en Argentina, en el siglo XIX y parte del XX. Le entregan a las empresas que tienen el capital y que tienen la tecnología de instalar un ferrocarril grandes propiedades. Es una falta de visión, es la visión del siglo XIX. Bueno, siguiendo con esto, estados débiles, presencia de explotaciones de empresas norteamericanas, la United Fruit Company, las bananeras. Ellas tienen todo el poder del ferrocarril, de los muelles y de las exportaciones. A ellos no se les ocurre exportar. No tienen capacidad de burguesía, de emprendimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Construyen escuelas, la United Fruit Company. Construyen escuelas, construyen hospitales, construyen todo. La energía eléctrica, el gas. Entonces, todo lo que dicen las empresas tiene una repercusión directa en el gobierno. Por eso se dice, son países bananeros, porque van a depender de la influencia
de los capitales privados norteamericanos, y hay algo más complejo, profesor. En el siglo XIX está la lucha de las potencias europeas, el imperialismo mercantil de los imperios coloniales que terminan en al final del siglo XIX de repartirse Asia y África. Esos imperios tienen una influencia en América Latina enorme, muy importante. Entonces condiciona la situación de que yo me tengo que proteger llamando a los norteamericanos. La presencia política en Nicaragua y en todos los países. Si yo soy liberal y los conservadores me quieren echar abajo por las armas, yo llamo a Estados Unidos. Cuba, protectorado de Estados Unidos, ya alcanzando su independencia en 1901, con la enmienda Platt, que significa que Estados Unidos tiene derecho legítimo de intervenir en Cuba, en 1906, ellos, los cubanos, le piden a Estados Unidos que por favor intervenga por una lucha de guerra civil. Estados Unidos dice, no, yo no quiero intervenir más. Entonces, para entender esta complejidad, son gobiernos que acuden. Hay intereses norteamericanos. Estados Unidos quiere tener una influencia y un protectorado sobre América Latina para impedir la presencia de imperios coloniales. Entonces, todo eso se junta y en Centroamérica es una explosión. Y la pobreza, sí. Algo usted me había preguntado. Sí, porque en el fondo, lo que yo le decía, que estas oligarquías terminan construyendo, instituyendo un tipo de institucionalidad que en el fondo es funcionar al poder de turno que ellos tienen. Y esa institucionalidad, el Estado o un protoestado, se convierte en un mecanismo de exclusión, de marginación y de violencia contra vastos sectores de la población. ¿Quieres que se lo diga en forma distinta para el ritmo de la entrevista? Gracias, yo diría, a la oligarquía que logra tener el poder. ¿Qué quiere decir con eso, con una contradicción paradójica? Quiero decir que por fin encontramos un grupo que dirija un país. Claro que es una oligarquía que está pensando en sus intereses, pero al mismo tiempo hay un efecto en la historia que no está en los teóricos, por algo quiero escribir, un efecto contrario. No hay nada que se construya en la historia que sea, excepto las tiranías, ni siquiera eso, que sean capaces de imponer un sistema con toda la maldad que tú quieras, o con todo el egoísmo o la exclusión que tú quieras, pero al mismo tiempo se van produciendo otros elementos al interior de la oligarquía en que van yendo a una visión más trascendente de los intereses oligarcas. Por ejemplo, la oligarquía en Argentina, 1906, los cambios que se hacen para abrir el derecho a voto con la exclusión de la mayoría que estaban excluidos del voto, lo hace desde la oligarquía. Porque yo puedo ser muy oligarca, pero tengo una convicción revolucionaria, entre comillas, de ser liberal. Y de ser liberal me llama a tener que darte voto a este que es negro, a este que es pobre, qué sé yo. Y eso exactamente en Argentina en 1912. Entonces, está la oligarquía que construye un Estado, que excluye, pero está el proceso, como lo sabemos, en que va avanzando, van las demandas, va la huelga, va la presión, hasta que la oligarquía cede el paso a los sectores medios. Bueno, y en todo este contexto que hemos hablado, aterricemos en lo que efectivamente yo señalaba al comienzo del programa, de la situación que se vive hoy en Nicaragua. Pero uno podría, en una mirada retrospectiva, ¿no es cierto?, decir que lo que está pasando hoy en Nicaragua no es un hecho, llamémoslo así, aislado, que está ocurriendo recién hoy. En Nicaragua ha estado marcada en los últimos años o décadas, ¿no es cierto?, por conflictos muy fuertes, por violencia. Pero lo que llama la atención, ¿no es cierto?, es, para el público general, digámoslo así, no para el especialista en historia, es cómo una figura que se levantó, como Ortega, como un revolucionario contra una dictadura, hoy está asumiendo una actitud de fuerza y de represión contra el mismo pueblo que en algún momento dijo defender. Pero para entender eso, indudablemente que hay que retrotraer y abordar, digamos, lo que fue el sandinismo, la figura de Sandino. Ahí hay un elemento, o puede ser un punto, digamos, de partida para poder entender este largo proceso que se ha dado en Nicaragua. ¿Cómo lo ve usted?
Todas sus preguntas son complejas y difíciles para responderlas en pocos minutos. Esta es la más brava de todas. Porque tendría que hacer toda una historia de Nicaragua que me gusta y me apasiona, y del sandinismo que me gusta y me apasiona, y de Nicaragua de hoy que me duele, hasta la pasión más íntima que una persona que enseña puede hablar de un pueblo. Vamos a partir por Daniel. Lo que ocurre es que en la historia muchas veces hay mitos de figuras porque simplificamos. Bueno, voy a decir algunos historiadores. Crocroft, autor norteamericano, idealiza la situación de Nicaragua y del sandinismo, lo que tú quieras. Y Daniel Ortega, si no lo conoce uno bien, fue el primer presidente del directorio en Nicaragua cuando echaron abajo a Somoza. 19 de julio del año 79. Se forma un gobierno de coalición y él dirige, porque es la figura en ese momento del sandinismo. Si uno encarna el sandinismo y vive el sandinismo en Nicaragua, en Managua, en Masaya, en Monimbo, etcétera, en todos los pueblos, Ortega es el líder, porque representa la lucha armada contra la tiranía y la dictadura. No hay nada más hermoso. Y los que vivieron en Nicaragua del 79 adelante dicen que el ambiente que había entre los estudiantes, los obreros, el pueblo, los pobladores, era de esperanza, de una Nicaragua nueva, y habían ensayos de carácter comunitario, de carácter socialista y de carácter también elementos de capitalismo interesantes para hacer una nueva sociedad. Pero ¿qué pasa? Que ese comandante que tuvo una trayectoria de estar encarcelado, de asaltar bancos, de matar gente, cuando uno va a la fuente, y recuerdo, por ejemplo, a Barraza, que fue ministro, creo que en el periodo de Bachelet o de Lago, y estuvo en Nicaragua antes de que llegara acá los gobiernos de la concertación, estuvo trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores, no como ministro, sino como subsecretario chileno. Dice, yo recuerdo a Ortega, yendo a su pregunta, yo recuerdo a Ortega, pero nunca me dio confianza. Estas son entrevistas del año 2017, 2018. Nunca me dio confianza porque era un hombre lejano, huraño, retraído y duro. Los enemigos de Ortega, hoy día, los ex amigos de Ortega, reconocen que era un hombre capaz, a sangre fría, de matar a los somocistas o a la gente que estaba haciendo la tiranía. Él vivió la tiranía. Hoy día se ha transformado en un tirano. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo llegó a eso? Primero fue presidente del directorio. Después se fue y dejó el directorio y ganó la Violeta Chamorro en Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene una secuencia de presidentes de carácter liberal, de carácter conservador y alejado del sandinismo. Y él vuelve el 2006. ¿Y cómo llega? Llega porque primero comienza horadando desde dentro el movimiento sandinista. Es un hombre que aniquila, extingue, sofoca los principios básicos de la revolución y del respeto a una sociedad más democrática y con derechos sociales y derechos económicos. Y entonces, ¿cómo lo hace? Va dejando de lado y va nombrando gente ad hoc. Interviene, fíjese bien, la tesorería del sandinismo, donde están los recursos del movimiento sandinista. Y él determina a quién le entregamos plata, a quién ayudamos, a la gente que es afín. Después, el 2001, hace un acuerdo con la derecha, a objeto de reformar la Constitución. Y la derecha cede porque Arnoldo Alemán tenía sangre y tenía corrupción y era el hombre más corrupto de Nicaragua. Estaba en la cárcel, o iba a la cárcel, o estaba, y transó con él el movimiento de la derecha con Ortega a objeto de reformar la Constitución para que la Constitución le favorezca en el control del servicio electoral, el control de la Corte Suprema, el control de todo el país. Sí. A cambio de eso, Arnoldo Alemán, a los 2 años, salió libre, exculpado por otro
Corte Suprema, ahora a Ortega, es culpado de todos los crímenes o de todo lo que tú has robado, el hombre que más ha robado en Nicaragua. Así llegó al poder y después... Sí, perdón. Así llega al poder, dice usted. Sí. Vamos a la pausa y vamos a continuar de cómo se hace del poder, cómo maneja ese poder. Estamos conversando América Latina con el profesor Arnoldo Pacheco en esta interesante conversación acerca de lo que está pasando actualmente en Nicaragua, pero desde una perspectiva histórica. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos conversando América Latina, estamos con el profesor Arnoldo Pacheco del Departamento de Historia acerca de la situación de Nicaragua. Y habíamos quedado, ¿no es cierto?, en este tema de cómo se hace el poder, dice usted, o cómo sigue afianzando el poder. Quizás ese sería un término para... La traición que hace Daniel Ortega es que le corroe el alma el sentido del poder. Usted lo decía en conversaciones privadas a veces, profesor, el hombre vive para el poder. Sí, muchos hombres viven para el poder, otros viven para la ciencia, otros viven para el servicio y otros. Pero eso es lo que corroe a Ortega. Ahora, ¿cómo alcanza el poder? En las elecciones de 2006 se presenta con la reforma electoral de que se puede ser presidente obteniendo con un mínimo de un 35% de votos, donde hay 4 o 5 candidatos. Entonces él sabía que estaba entre el 33, 35, arregló todo para que obtuviera el 36% y saliera. Segundo periodo. En ese periodo, Hugo Chávez lo apoyó enteramente, porque eran en la misma línea de izquierda, socialista, y la revolución para América Latina, que es el dolor de la esperanza. Y entonces, cuando uno cuenta, esto duele porque, bueno, Hugo Chávez lo apoya y le entrega $6.000 millones. Los $6.000 millones, muy latinoamericanos, no entran a las arcas del Estado, sino que a un fondo particular manejado por Daniel Ortega. Y ahí entonces viene todo el apoyo hacia el pueblo, el clientelismo. Entonces va a las poblaciones y va entregando beneficios. Usted necesita casa, subsidio, todo esto. Y va a la reelección y obviamente sale con el apoyo y también con el uso que hace del servicio electoral. Todos son orteguistas. A esa altura y un poco antes, los leales, los que son hombres coherentes con sus principios del sandinismo, se retiran y van saliéndose del sandinismo. Los grandes jefes, los grandes comandantes guerrilleros, y rompen con Ortega. Y entonces forman el movimiento de renovación sandinista, que es un movimiento potente hoy día en Nicaragua. Y ellos los tratan de traidores. Y con todos los epítetos que los tiranos sirven para desacreditar a sus opositores. Bueno,
Y Ortega, en las últimas elecciones, ya con el cuarto poder, que corresponde al 16, la elección del 17 presidente, y que extiende su poder hasta el 22, ya es claramente fraudulenta. Si lo demás había sospecha, hoy día ya no hay sospecha, sino que conciencia y argumento de que Ortega se mantiene en el poder en forma fraudulenta. Ahora, el tema de fondo es que junto a Ortega tiene una camarilla de ex jefe sandinistas que son más que sandinistas, orteguistas, y que tienen la primacía de beneficios con el dinero del Estado. Así de claro. Y una mujer extraordinariamente poderosa, Rosita, o Rosa, porque no le podemos decir Rosita, como se dice en América Latina, Rosita, sino Rosa Murillo, que es el cálculo más fuerte de poder. El hombre, la mujer que tiene la capacidad de mantener toda la estrategia, de todas las invenciones, de todas las publicaciones. Ella maneja el poder junto con él. Y yendo a la situación actual de Nicaragua, hay una resistencia latente y decepción del pueblo sandinista. Él se quedó con las banderas del sandinismo. Cuando hay una celebración del 19 de julio, entonces salen todos los empleados públicos, todos los que tienen bajo el poder de Ortega, a desfilar. Y los desfiles y el contenido de los discursos es de una vaciedad enorme, porque entonces se quedó nada más con el circo, la parte de la farándula, de las celebraciones, pero no hay una movilización del pueblo, del campesino. El 19 o el 18 de abril de este año salió una ley publicada del Instituto Previsional de Nicaragua. Esa ley sube las imposiciones de los empleadores en 4 puntos para que los futuros pensionados puedan recibir sus pensiones dignas. Es un organismo del Estado. Y al mismo tiempo sube la cotización de los trabajadores de un 5 a un 6%. Todo parece hasta ahí más o menos bien. Pero al mismo tiempo el Instituto Previsional del Estado se reconoce que está casi en quiebra. Y está en quiebra porque han sacado, y hay que decirlo, han sacado los fondos de pensiones que son estatales para construir casas para el Ministerio de Vivienda. Y han sacado fondos también para los funcionarios. Pero esos fondos no lo ha devuelto el Ministerio de Vivienda y hoy día el Instituto Previsional está prácticamente en quiebra. Entonces, al mismo tiempo, es increíble, le disminuye las pensiones a los jubilados. Entonces, todo este aparato de que los dineros previsionales están mal usados, que estamos casi en quiebra, les sube las cotizaciones y les baja las pensiones, provoca el movimiento estudiantil. Nos van quedando 2 o 3 minutos, profesor. Breve, ¿cuál cree usted, haciendo un poco de futurología que siempre se pregunta, sería el desenlace de esto, cree usted? ¿Cómo se ve actualmente, hoy cómo se ve? Y lo segundo, ¿alguna lectura, recomendación para los televidentes que quieran, digamos, leer acerca de lo que pasa o la historia de Nicaragua? Bueno, esto es más difícil porque todos los días escucho de Nicaragua información, como también de otros países. La pregunta, y anoche escuchaba del día de ayer, las entrevistas a los líderes de la Unión Cívica Democrática, que es la oposición, por justicia y democracia. Yo no lo escucho. En estos momentos ha aplastado la oposición, el movimiento. Son ya 500 y tantos muertos por el Comité o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Están miles en las cárceles, en cárceles clandestinas, torturados, con mujeres todas violadas. Está aplastada la oposición y tiene ese desaliento cuando ve un poder enorme. Está la rearticulación del movimiento en este momento y va a seguirlo porque han perseguido a los estudiantes, lo han echado, a los médicos lo han echado, a los que han estado en los hospitales atendiendo a esta gente.
La única alternativa a la pregunta suya directa. Déjeme pensar en Said, Raat, el Hussein. Hoy día viernes deja el cargo en las Naciones Unidas. Es el alto comisionado. Él hace una denuncia antes de irse, el último día, sobre la situación de Nicaragua. Y cierro. Y está pidiendo la intervención de las Naciones Unidas para observar directamente y colocar un comité de trabajo en las Naciones Unidas. La OEA está haciendo lo mismo. La única posibilidad que tiene en este momento Nicaragua para sobrevivir es la presión internacional para que la oposición siga teniendo esperanza y sobre todo la juventud. Okay. Muchas gracias. ¿Y alguna literatura? Literatura. Breve, breve. Ya que no hablé de Sandino, sí. Un libro extraordinario sobre Sandino. Alguien que vivió con él en la montaña, Jorge Román, escribió un libro como, no es un historiador, sino un escritor, diciendo un libro que se llama Maldito País, pero no maldiciendo a Nicaragua, sino era la queja de los marinos norteamericanos que se referían a Nicaragua en la lucha contra Sandino, diciendo Maldito País. Entonces, Jorge Román, una obra extraordinaria. Bueno, muchas gracias, profesor, por acompañarnos en el programa. Va a quedar invitado para otro, ¿eh? Da mucho para conversar. Queremos agradecer al profesor Arnoldo Pacheco su presencia en Conversando América Latina y nos vamos a despedir agradeciendo al canal de la Universidad de Concepción. Será hasta otra ocasión.